2 consejos les voy a dar, 2. Quieren venir a vivir a Canadá, si quieren ser inmigrantes. Bueno, no solo Canadá, puede ser Estados Unidos, algún país en Europa, Alemania, España, Francia, Bélgica o más al norte, Suecia, bueno, Australia, cualquier país de estos donde la gran mayoría de migrantes nos vamos, porque bueno, son países que ofrecen mejores economías, mejores niveles de seguridad. Así que estos 2 consejos que les voy a dar son totalmente voluntarios, si ustedes quieren tomarlos bien, si no, pues también. Incluso uno de los consejos, no necesita usted volverse inmigrante para tomarlo. El primer consejo es: estudien antes, durante y una vez lleguen a ese país, cómo funciona ese país. ¿Por qué ese país es lo que es? ¿Por qué este país tiene buenos niveles de seguridad? ¿Por qué este país la economía es más fuerte? ¿Por qué en este país la educación es pública y de calidad? Bueno, y también pues averigüen qué tipo de gobiernos administran el país, digamos, controlan el país, ¿cierto? Ese es el primer consejo. Es un poco resumido y voy a poner 2 ejemplos puntuales, sobre todo con mi país, con Colombia. ¿Por qué muchos colombianos nos venimos para acá, para Canadá específicamente? Pero estoy seguro que esto es válido en España, en Alemania, en Australia. ¿Y por qué seguimos pensando de la misma forma que pensamos cuando vivíamos en Colombia? Es que es un poco, hay una incoherencia ahí que voy a mostrar en este ejemplo. Por ejemplo, en Canadá, la educación pública, desde que el bebito nace, desde que Juanito tiene 1 año, tal vez menos, hasta el high school, es gratuita, ¿no? Pues tengo que hacer la aclaración porque es que en internet a veces toca como explicar punto por punto porque la gente se toma todo literal. Bueno, la educación la pagamos todos de los impuestos que nos quitan a todos. Si usted es inmigrante, si usted está con visa de estudio, si usted está con visa de residente, si usted está con estatus de refugiado o de asilado político, usted paga impuestos. Y todos esos impuestos van a una bolsa. Entonces el gobierno canadiense dice, bueno, venga a ver, vamos a sacar este poquito de todo lo que hemos reunido en impuestos para darle educación a todas las personas que viven en Canadá, ¿cierto? Sin importar su condición regular. Y la educación pública en Canadá es muy buena. Uno mira los estudios que muestran, por ejemplo, las pruebas PISA de los países de la OCDE. Bueno, uno mira que Canadá está en un muy buen nivel y los colegios públicos aquí son muy buenos. Le compiten casi que de tú a tú a los privados. Y todos llegamos aquí, sobre todo las personas que vienen con hijos, llegan a Canadá y matriculan a sus hijos en esos colegios públicos y prácticamente no tienen que pagar un peso. Todo es deducible de impuestos. Prácticamente no pagan por educar a sus hijos. Entonces no tienen que invertir en uniformes, en pensiones, en algunos casos, porque pues lamentablemente hay personas que se ven colgadas pues en el día a día, les dan una mano con la alimentación, con transporte, porque a Canadá le preocupa, es que la sociedad canadiense, por lo menos el gobierno que está ahorita, le preocupa porque pues todas las personas que lleguen a Canadá pues echen para adelante, entonces hay que darles una manito, hay que darles educación, e incluso una cosa aquí que es costosa al principio es el daycare, y es lo que pues cuando vienen los papás con sus hijos chiquitos pues tienen que llevarlos a un daycare, y ese daycare es costoso si usted lo paga privado. Pero si usted consigue un trabajo tiempo completo, alguno de los dos, digamos, uno puede aplicar a unas ayudas y Canadá le da una mano con ese rubro, porque siempre es costoso. Pero insisto, todo eso viene de los impuestos. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, que yo veo aquí, amiguitos, en Colombia querida, pero estoy seguro que esto es igual en México o en Uruguay o en Argentina, Chile, El Salvador, Nicaragua, que hay gente que cuando unos estudiantes en Colombia o unos profesores o unos políticos quieren también educación gratuita, ya expliqué lo de los impuestos para todos, entonces esta gente empieza a decir, es que son unos vagos que quieren todo regalado, que no se esfuerzan, que no trabajan. Y bueno, en mi país se pagan unos impuestos altísimos. Si usted monta una empresa, de cada 100 pesitos que usted hace, no tengo muy bien la cifra, pero estoy seguro que más de 60 son impuestos. Entonces, en Colombia pagamos altos impuestos, y también encima, si queremos tener una educación medianamente buena, pues tenemos que matricular a nuestros hijos en una escuela privada. Pues es un poco injusto, ¿no? Que usted pague impuestos y fuera eso tenga que cobrar, le cobren por la educación. Y cuando usted exige, no, pero es que yo estoy pagando impuestos, quiero tener una educación pública, gratuita y de calidad. No, usted es un vago. Bueno, entonces, si uno viene a Canadá y uno mira cómo funciona aquí el país, pues si hay gente en Colombia o en México que está buscando
buscando lo mismo, porque ellos sí son vagos, que quieren todo regalado, mantenidos, que quieren vivir del Estado, y porque cuando la persona viene a Canadá y sí matricula a sus hijos en colegios públicos, ahí sí ya no es uno tan vago que quiere todo regalado. Es que la educación es un derecho, ¿cierto? Y pasa con la educación, pasa con la salud, pasa con los subsidios. Canadá es un país que le da la mano a mucha gente porque, como insisto anteriormente, pues a Canadá le interesa que uno progrese, ¿cierto? Que bueno, seguramente habrá gente que se cuelgue y abuse del sistema. Los hay. Gente que vive todo el tiempo desempleada y quiere vivir del subsidio de desempleo, bueno, aunque el subsidio de desempleo solo es casi como por un año. Los hay y se aprovechan del sistema, pero la gran mayoría no lo hace. Lo hace cuando no tiene trabajo, cuando necesita que le den una mano, porque es que es muy diferente. Y una cosa que funciona en Canadá es el capital social. Me explico. El capital social es que yo, como canadiense o como residente canadiense o como estudiante internacional o con visa de estatus temporal de residencia, pues busco no solo que me vaya bien a mí, sino pues que el del lado, mi vecino, también pues le vaya mejor. Digamos que Canadá inculca mucho esa cultura. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una pareja de inmigrantes que llega sin hijos o alguien que llega con gatos, las parejas que llegan aquí con gatos o con perros, a una pareja de inmigrantes que viene con 3 hijos. Pues a ese grupo familiar pues hay que darle una manito. Y no es que ellos se quieran colgar del sistema ni abusar del sistema. No son personas que necesitan pues otro tipo de ayuda. Hay canadienses con 2, 3 hijos que no les alcanza, pues tienen 2 trabajos donde ganan el salario mínimo y pues no les alcanza, y pues Canadá les da una mano. No todo el tiempo. Mientras los hijos crecen, salen a la universidad y ya se pueden sostener solos. Eso se llama capital social. Ayudémonos entre todos y verán que pues nos va mucho mejor. En mi país, insisto que esto debe pasar en muchos países de Latinoamérica, es un poco como yo quiero como todas las ayudas para mí, primero mi familia y mis hijos, lo que está bien, pero solo yo, y bueno, mira a ver los demás cómo se defienden, hombre, no, y pues no. Por eso es que Colombia pues está un poco como está, y Canadá pues le lleva bastantes años de ventaja. El segundo consejo, este es voluntario para si usted es inmigrante o no, y es decir, de acuerdo con cifras de la Organización para las Migraciones de la ONU, en este momento hay más o menos casi 300 millones de personas migrantes. Eso es un país completo. Eso es casi la cifra de un país como Estados Unidos. Eso es mucha gente migrando. Y la gran mayoría de esas personas migran porque les toca. ¿Por qué? ¿Cómo así que porque les toca? Bueno, porque es que en su país no encontraron oportunidades, no encontraron opciones de trabajo, de desarrollo social, personal. Muchos también vivieron situaciones de violencia, expulsados. Mi país, lamentablemente Colombia, tiene una cifra bastante alta de exiliados, de desplazados, incluso desplazados internos por la guerra. Entonces, gente que le fuerzan a irse. Y de esos 300 millones, la gran mayoría están dentro de estas categorías que le digo. Son muy pocas las personas, es un porcentaje muy pequeño de gente que migra porque está bien en sus países y quiere algo mejor. Yo quiero ir a hacerme una maestría a Estados Unidos y me la pago 2 años y bueno, vivo 5 años por allá y me regreso porque en mi país estoy bien. Me quiero ir a reforzar mi inglés a Australia y bueno, y también conocer y viajar y estar 1 año y volver. Son migrantes como temporales, y hay gente que se va de este tipo de grupo pequeño de personas. Hay personas que se van y les gusta y se quedan, pero por voluntad, ¿cierto? Y obviamente casi todos, la gran mayoría, pues extrañamos a la tierrita y bueno, hay un homesick ahí, pero la gran mayoría de personas no sufren eso. Entonces, migrar no es una situación fácil, no es algo que se haga así medio relajado, como que rico migrar, como que no. Eso es desprenderse de su cultura, de su idioma, de sus raíces, de su familia, de sus amigos, de ese arraigo a la tierra que tenemos todos, porque pues nacimos en un sitio, por horrible que sea, uno logra un arraigo. Estoy hablando del 99% de la gente que migra, porque hay gente que migra y yo me fui de allá entonces para ellos migrar no es muy fácil, y sobre todo el gran grupo de personas que expulsan de estos países por diferentes situaciones: violencia, inseguridad, desempleo, falta de oportunidades, gente que tiene 50 años y ya, o 40 años y ya está fuera del mercado laboral en esos países porque es considerado un viejo. Pues lograr llegar a estos países no es fácil, ¿cierto? Y acostumbrarse a estos países y lograr engancharse en
este engranaje que es Canadá, que es Francia, que es Australia, que es Estados Unidos, Alemania, pues no es fácil, ¿cierto? Y bueno, después de unos años de esfuerzo, de crisis existencial, digamos que despegan, logran salir adelante, pues se consiguen un buen trabajo, logran pues su nacionalidad, su residencia, mejoran ostensiblemente la situación económica, social, ya logran engancharse mucho más, empiezan a enviar remesas a sus países de origen para ayudar a sus familias. A mí eso me parece súper loable y súper bonito. El tema es que hay muchas de estas personas que una vez logran eso, adivinen que se vuelven antiinmigrantes. ¿Cómo así que antiinmigrantes? Sí, pues dicen no más migrantes, entonces los ve uno por ahí en los foros, queremos inmigrantes, los inmigrantes traen inseguridad, los inmigrantes nos están quitando los trabajos. Y bueno, pues tú fuiste inmigrante en algún momento, pasaste por ese proceso. ¿Dónde quedó pues ese tipo de empatía hacia los inmigrantes que vienen detrás de usted, cierto? Porque, pucha, lamentablemente en cientos de países la situación económica, social, de seguridad no es la mejor. Y hay unos países que es imposible vivir, pues la gente tiene que irse de ahí y salen en muchos casos no en las mejores condiciones, tienen que enfrentarse a más problemas de inseguridad. En el caso de muchos colombianos y muchos venezolanos, yo me aterro cómo los colombianos tratan a los venezolanos. O sea, si somos casi lo mismo, estamos ahí, somos vecinos. Los venezolanos que han sido expulsados de Venezuela por la situación tan terrible que viven, bueno, en Colombia es un poco igual, ¿no? Y tienen que atravesar esta selva del Darién y se exponen al clan del Golfo, a los coyotes y, pucha, quedarse enterrado en esa selva para siempre, tienen que abandonar a sus familias, para que venga alguien que ya esté arriba aquí en Canadá o en Estados Unidos a decirle, no, es que no queremos más migrantes, devuélvanlos porque es que nos están trayendo inseguridad. Yo soy consciente, sí, Luis Odardo, yo soy consciente de que dentro de ese gran grupo de inmigrantes pues se cuela la delincuencia, se cuela un grupo de migrantes que delinquen, ¿cierto? Es un grupo reducido, es pequeño, pero la gran mayoría de migrantes, la gran mayoría necesitan una oportunidad, quieren llegar a hacer lo que usted mismo hizo en su país, en este país cuando llegó, progresar, trabajar, ayudar a que el país al que llegó pues crezca. Bueno, que nosotros los colombianos pues tenemos un estigma, lamentablemente. Tenemos un estigma porque es que nuestro país lamentablemente todavía produce mucha cocaína. Eso no es por Netflix ni por Griselda Blanco, la serie que siempre que Netflix saca una serie de narcos, ay, maldito Netflix, que la imagen que tenemos. Pero los colombianos que se van a delinquir y a traficar, y bueno, son muy pocos, en realidad son muy frente a nosotros somos casi, yo creo que ya vamos para los 5 millones por fuera. ¿Cuántos de esos están siendo criminales? Muy poco. Y son todas las nacionalidades. Y es un estigma estoy hablando solo de la región de Latinoamérica, contra los venezolanos, contra nosotros los colombianos, pero eso pasa en todo el mundo, en Europa contra los musulmanes. No, pues que el Islam se va a tomar Europa y hay una guerra cultural. Cuando a estos pobres, los musulmanes que expulsan de esos países también y que se tienen que ir, o es eso, irse o los matan y quieren ir a vivir, entonces porque ellos no pueden. Pero si tú fuiste migrante alguna vez, hiciste el mismo proceso, de donde se desarrolló esa xenofobia tan maluca. Y Canadá, por lo menos hablo de Canadá, hay espacio para muchas personas. Canadá es un país que necesita mucha gente y Canadá necesita mano de obra y necesita gente que venga y aporte. Todos son muy bienvenidos. A mí me cuesta mucho ser así, pues por lo menos incluso hay gente que le dice a uno, ay, pues si tanto le gusta, pues recíbalos en su casa. Pues es que si yo pudiera solucionar los problemas del mundo, sería millonario, pero no puedo. Pero lo menos que yo voy a hacer como inmigrante es decirle a otro inmigrante, no se venga, cierren las fronteras, no más inmigrantes. O sea, no. Hay unos problemas de seguridad que hay que enfrentar, sí, los hay. Eso se debe combatir dentro de un marco de Estado de Derecho, bla, bla, bla. Pero hombre, decirle a alguien, sobre todo a las personas que tienen que literalmente comer mierda para poder venir a estos países, no vengan, quédense por allá, cierren las puertas, sabiendo que yo hablo en general, porque yo fui de los que cogí un avión, tenía unos ahorros, tuve un buen dinero para mantenerme y ya después aquí comencé a trabajar. Yo no tuve que pasar por una selva, no tuve que exponerme a una inseguridad, a un coyote, las mujeres que son abusadas por estos, o sea, entonces cuando estas personas pasan por ahí es un poquito de empatía, no sé, hombre, no hacer comentarios descalificantes, es que yo veo las redes y yo me aterro de cómo somos como personas. Y es curioso, esto es una última crítica para cerrar este consejo, es curioso que muchas de estas personas uno los ve que van a misa y hablan de un Dios, que es un Dios que donde hay un reino de Dios
Dios donde todos cabemos y todos somos iguales y vamos a misa y perdonamos, pero es una xenofobia y un odio contra el pobre, contra el inmigrante, contra el ilegal. Bueno, ¿dónde está tu Dios? Y hay otros inmigrantes que llegaron acá, digamos, en una muy buena posición, con un muy buen nivel de inglés, con ahorros, y digamos que la tuvieron como menos difícil para lograr establecerse en estos países. Entonces dicen, no, nosotros sí queremos migración, pero no queremos la migración así desordenada. Es decir, ellos que, digamos, migraron de cierta forma privilegiada un poco, pues, gracias a su esfuerzo, sus ahorros, su trabajo, sus oportunidades, le están diciendo a una persona que no tiene dónde caerse muerta, que lo expulsaron de su país, que un campesinito por allá, que lo expulsaron por la guerra o que salió y que tuvo que atravesar una frontera, le están diciendo, bueno, oye, tienes que ser organizado, a ver, ¿dónde están tus ahorros para venir? ¿Dónde está ¿hablas inglés? No, es que si no hablas inglés entonces no puedes venir. O sea, hay millones de personas que salen con una maleta, eso es lo que tienen, o sea, no tienen más, no tienen para dónde ir. E insisto, no es un tema de, bueno, pues recíbalos en su casa. Hombre, si no, uno no puede hacer eso, por lo menos uno, si uno es inmigrante, ¿no? Porque hay gente que en mi país que nunca salió del país, no saben cómo es la vuelta por aquí, entonces son todos así como un burrito, así como un caballito mirando para el frente. No más venezolanos, no más inmigrantes, no más. En fin, resumo. Entonces, primero estudien bien el país para el que van, a ver qué políticas son, cómo es el sistema de salud en Canadá, por ejemplo, cómo es el sistema de educación en Francia, no sé, cómo son las pensiones. Pero les voy a poner otro ejemplo aquí que se me ha olvidado. Imagínense que en Canadá hay varios tipos de pensiones que recibe una persona que se pensiona, recibe como cuatro ingresos. No es una millonada, pero recibe 4. Uno de esos es la Old Age Pension, una cosa así. Es como una pensión que recibe cualquier persona que es canadiense, que cumple una mayoría de edad, que cumple creo que 60 años, 65, no sé. Si usted llega a esa edad, independientemente de lo que usted haya hecho durante su vida, si ha trabajado, si no trabajó, usted recibe una platica porque es para que usted tenga una vejez digna. En este momento, esos son como unos 600, no tengo la cifra exacta, son como entre 600 y 700 dólares solo por llegar a viejito. Canadá le dice, mire, tenga esta platica para que subsista. Es que es algo como, pucha, es como por la dignidad de los viejitos. Un viejito, cualquier viejito en el mundo mayor de 60, 70 años, debería estar disfrutando de una pensión, ¿cierto? Es como el orden lógico de las cosas. Entonces Canadá dice, ya cumplió para viejito, retírese. Obviamente 700 dólares aquí en Canadá para vivir no son nada, por lo menos en las ciudades grandes, pero también recibe otro tipo de pensión si trabajó, se hizo aportes a la seguridad social, también recibe unas ayudas para pagar sus cuentas con sus servicios públicos y también recibe otra plática de unos impuestos que le deducen que él puede invertir por allá hacer unas inversiones y eso le da unos réditos y todo eso suma para que la persona pues sume más plática para su retiro. Pero es este punto. Entonces, en mi caso, digamos en mi país, en Colombia, hay un proyecto de ley, la reforma pensional. Entonces, uno de esos puntos de la reforma es a través de unos pilares. Bueno, la gente que se ha un poco como metido en el cuento es a través de unos pilares y el pilar número 1 de la reforma es darle a toda persona mayor de no sé qué edad, creo que son 62 años, 65, va a recibir un auxilio monetario si no tiene cómo devengar una plática. Independientemente si trabajó o no, le van a dar, eso no suma 500,000 pesos mensuales. Porque es que no podemos dejar morir a nuestros viejitos de hambre. Es que en Colombia hay gente que pasa hambre, no solo los niños, los adultos mayores. Entonces hay gente que dice, pero es que este vago no trabajó en toda su vida y le vamos a dar plata. En Colombia la gente no trabaja por varias razones. Una es que no tienen oportunidades, no recibieron una educación como la reciben, por ejemplo, en Canadá. Entonces es un viejito que literalmente 70 años pudiendo cotizar ahí más o menos y en trabajitos temporales o siendo vendedor ambulante, pues ese tipo de personas no cotizaron. Entonces es un auxilio, y que entre todos, las personas que sí tenemos buenos ingresos en Colombia, pues aportemos para que esa gente no se muera de hambre. Eso es una cosa de humanidad, es que eso no es de yo querer mantener a esa gente, a esos vagos
guerrilleros, man. En Canadá pasa. Y seguro mucha gente en Canadá pues no logró terminar cotizar a pensión. Es una pequeña población porque bueno, en Canadá hay trabajo pues digamos estable para gran mayoría de personas, hacen sus aportes. Pues en Canadá también hay pobreza y hay indigencia, pero pues no a los niveles que hay en mi país o que hay en Latinoamérica. Entonces hay un gobierno que quiere hacer una reforma pensional para garantizarle un ingreso a un viejito. Es que fue pucha. A mí me entristece, a mí Luis Eduardo Quintero me entristece ver una persona de 70 años en Colombia siendo vendedor ambulante. A mí esa vaina me parte el alma. Digo, pucha, pero ¿cómo? Usted debería estar descansando los últimos años de su vida. Pues no con una megapensión como la puede tener un magistrado o como la puede tener un presidente o un congresista, que ellos sí se amangualaron para que ellos sí gocen de unas megapensiones, y un viejito que se está muriendo de hambre no pueda recibir 400.000 pesos mensuales, que no es nada, pero para ellos es para que tenga alguito para comer, porque en Colombia ese es uno de los problemas que tenemos, la desigualdad tan absurda como es la pensión de un expresidente frente a la de un viejito que no tiene para comer. Entonces decir eso molesta a la gente que dice, no, yo no quiero que mis impuestos se vayan para mantener vagos. Y al final la gente también piensa que uno nunca va a ser viejito, ¿no? Que uno nunca de pronto va a envejecer, y pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Entonces, por lo menos en Canadá, pues el gobierno piensa un poco más en general, en un bienestar general que un bienestar particular, como sí pasa en mi país, donde unos poquitos gobiernan para otros poquitos y los demás que coman mierda. Bueno, eran 2 consejitos, espero pues que les sirvan. Si no, pues bueno, no puedo hacer nada. De mi parte, bienvenidos a los que quieran venir, migrar a Canadá, los que los quieran lograr. Ojalá que este 2024 sea el año para que lo logren. En Canadá hay campo para mucha gente, así que bienvenidos. Síganme en mis redes si quieren seguir viendo más contenido relacionado con Canadá. @ungatoencanadá en YouTube, en TikTok, en Instagram, y creo que estoy en Twitter también. Y contenido en inglés, más que todo chistes y pendejadas en One Canadian Cat. Chao.